Cuando el pueblo reacciona, entonces llaman violento al pueblo. Al diputado Didalco Bolívar Graterol, a la diputada Cilia Flores de Maduro, al diputado Ricardo Sánchez Mujica, que debuta. Sinceramente, si usted se come esa harina así, ¿se la come? Buenos días, mi gente, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a su canal. Vamos a hablar de un tema que tiene preocupado a gran parte de Venezuela y es lo que está ocurriendo con el CNE. Todos sabemos que no nos íbamos a enfrentar a un rival honesto y que de una u otra manera iban a comenzar a aplicar estas estrategias perversas, como en efecto está sucediendo. Comenzamos con la renuncia de unos rectores del CNE, pero pertenecientes al chavismo, y aun cuando los rectores pertenecientes a la oposición no habían renunciado, sin embargo, Jorge Rodríguez y la Asamblea Nacional ya habían designado a 5 rectores y 10 suplentes. Esto es totalmente inconstitucional, pero sabemos que ellos no se guían por las leyes. Otra cosa es que Diosdado Cabello mandó a atacar, porque esa es la realidad, a todos los precandidatos de oposición. Esto también es una clara incitación al odio. Sin embargo, sabemos que no va a ser señalado por el fiscal del régimen, Tarek William Saab. Sin embargo, de estos rectores que ahora acaba de mencionar Jorge Rodríguez, que son diputados de la Asamblea Nacional, obviamente chavistas, vamos a hablar de tres específicamente, que son los más relevantes, porque con 2 de ellos quizás nos quieran engañar. Pero antes de pasar a este tema, vamos a mostrar lo que le ocurrió a María Corina Machado en Tinaquillo, Estado Cojedes, cuando fue atacada por presuntos afectos al régimen de Nicolás Maduro. ¿Y esto por órdenes de quién? De Diosdado Cabello. Vean. Ahora hago la misma pregunta que hice la vez anterior. Si cuando comentaron las cosas negativas en contra de Tibisay Lucena eso era incitación al odio, y de hecho las personas que hicieran tales comentarios iban a ser investigados según Tarek William Saab, entonces dinos tú, fiscal del régimen, ¿qué amerita esto por orden de Diosdado? Porque es que ya Diosdado Cabello lo confesó en el programa Con el Mazo Dando, cuando sucedió lo que sucedió en Valencia con Capriles, y dijo: ¿y qué quieres tú que yo haga? ¿Que me vaya en contra de los míos? Siempre voy a apoyar a los míos aun cuando estén equivocados. Si nosotros colocamos esto en toda la extensión de la palabra, quiere decir que si un afecto al gobierno asesina a un opositor, a un candidato de oposición, entonces quiere decir que Diosdado Cabello lo apoyaría. Esto es lo que está queriendo decir, y eso es una clara apología a la violencia, ¿o no lo es? Ahora termina de confirmarlo cuando manda un mensaje a través de su programa nuevamente y dice que todos los afectos al régimen tienen que interpelar o atacar, mejor dicho, porque esa es la palabra, a todos los opositores o a todos los candidatos de oposición cuando estén haciendo su recorrido. Y este es el resultado. Hay que interpelarlos, confrontarlos, que nosotros tenemos argumento y moral para derrotarlos. Cualquiera de nosotros. Cuando el pueblo reacciona, entonces llaman violento al pueblo. ¿Eso qué es? Tarek William Saab. El objetivo es simplemente desmoralizar a todos los venezolanos por cualquier vía. Por cualquier vía. Porque esa ha sido la estrategia perversa desde hace años. Que los venezolanos digan: ya no hay salida. Nos tenemos que quedar así, nos tenemos que resignar. Ahora la pregunta que les hago: ¿se van a resignar? ¿Nos vamos a resignar? Porque estando fuera o estando dentro, muchos estamos luchando, porque esta es una forma de lucha. ¿Y saben por qué? Porque mientras uno pueden estar allá adentro, otros estamos acá poniendo nuestro rostro, poniendo nuestra cara ante un régimen macabro que ustedes saben de qué son capaces. Entonces todos estamos poniendo un granito de arena. ¿Nos vamos a resignar?
Pero obviamente todo esto tiene su titiritero, ¿no? El que crea todas estas estrategias, y obviamente estamos hablando del psiquiatra loco, del psiquiatra macabro, Jorge Rodríguez, que es quien está presidiendo, por cierto, la Asamblea Nacional. Y fue quien se encargó de mencionar a los próximos rectores del CNE. Voy a colocar el video y voy a destacar a 3 de ellos. Esto fue lo que dijo Jorge Rodríguez. Que de luego conformará el comité de postulaciones a un número de diputadas y diputados ya aprobados en estas lides, ya aprobados en estas funciones y que tuvieron una destacadísima actuación en su oportunidad. Proponemos al diputado Giuseppe Alessandrello, a la diputada Desiree Santos Amaral, al diputado José Gregorio Correa, a la diputada Cilia Flores de Maduro, a la diputada Nosliu Andreina Rodríguez, al diputado Didalco Bolívar Graterol, al diputado José Villarruel García, al diputado Luis Augusto Romero, al diputado Miguel Salazar Rodríguez, al diputado Ricardo Sánchez Mujica, que debuta, y otra debutante, la diputada Gloria Castillo de Durán. Mire, yo creo que a todos les hizo el mismo cortocircuito en el cerebro cuando escucharon el nombre de Cilia Flores, pero sí. Lamentablemente en Venezuela, hablando de la parte negativa, lo imposible se hace posible. Cilia Flores, rectora del CNE. Me imagino la imparcialidad que habrá al momento de contabilizar los votos, ¿no? Pero no voy a profundizar mucho en Cilia Flores porque es que, ¿qué hay que profundizar allí? Si todos saben que la más interesada en que Nicolás Maduro se mantenga es precisamente Cilia Flores, es la esposa, es la mujer. Yo creo que en ningún país del mundo se ha visto algo similar. Pero vámonos, como les dije, mencionaría a 3 y uno de ellos es Ricardo Sánchez. Es el que están viendo en pantalla. Ricardo Sánchez para el año 2007 fungía como una de las figuras más influyentes del movimiento estudiantil opositor. Y posteriormente sustituyó a María Corina Machado en la Asamblea Nacional. Estaban en el partido Alianza por el Cambio. Sin embargo, en el año 2015, el 3 de agosto, para ser más exactos, cambian o se unen, mejor dicho, Alianza por el Cambio al Gran Polo Patriótico. Y así fue que pasó Ricardo Sánchez en tan solo 6 meses de ser un opositor a ser más chavista que Diosdado Cabello. Porque así es Ricardo Sánchez ahora. Antes, cuando hablaba con gallardía por parte de la oposición, ahora habla con descaro y cinismo, apoyando al comandante supremo. Este es ahora rector del CNE. Pero si quieren saber un poco más, vámonos ahora con Didalco Bolívar. Porque con Didalco Bolívar probablemente también quieran engañar al pueblo opositor. ¿Y por qué lo digo? Bueno, Didalco Bolívar fue el gobernador del estado Aragua desde el año 1995 hasta el año 2008. Cuando sale, el sucesor fue Rafael Isea, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál fue el destino de Didalco Bolívar? Por esto digo yo que probablemente quieran engañar al pueblo venezolano. Fíjense que Jorge Rodríguez dice que estas personas han tenido una destacadísima labor. Ahora, por eso es que les digo cuál fue el destino de Didalco Bolívar. Resulta que cuando él sale, en el año 2009, él salió en el 2008, pero en el año 2009, en agosto, él se trasladó a Lima, Perú, donde solicitó asilo político al gobierno de Alan García, este presidente de Perú que terminó suicidándose. ¿Y por qué pidió asilo político? Estaba argumentando persecución política por parte del régimen de Hugo Rafael Chávez Frías. Sin embargo, les voy a colocar acá en pantalla para que leamos juntos, porque es que algunos dicen que yo invento. Bueno, para que vean que yo no invento. Dice: en agosto de 2009 se trasladó a Lima, Perú, donde solicitó asilo político al gobierno de Alan García, declarándose perseguido político del gobierno de Hugo Chávez. No obstante, el 22 de agosto del 2009, el gobierno del estado de Aragua, a través del juzgado 2 de control de dicha entidad, solicitó a la Interpol una orden de captura contra Bolívar, argumentando el descubrimiento de irregularidades durante su gestión. Esto va un poco en contra de lo que dice entonces ahora Jorge Rodríguez, porque lo estaba denunciando el chavismo de irregularidades
durante su gestión. Pero sin embargo, hoy Jorge Rodríguez dice que ha tenido una destacadísima labor. Como contradictorio, ¿no? Pero seguimos porque yo no estoy inventando. Por su parte, tanto su hija Manuela Bolívar como su organización política Podemos, a través de su secretario general Ismael García, quien luego terminó en discordia con Didalco Bolívar, han expresado públicamente la solicitud de que Bolívar se le abra un proceso con imparcialidad, equilibrio y respeto a los derechos humanos, pues estiman que en su caso se ha cometido una criminalización y difamación con un propósito político y perverso. Para el 22 de agosto del año 2011, el exgobernador anuncia que volvería a Venezuela para ponerse a la orden de la justicia y, en sus propias palabras, quitarle la careta a la oposición del gobierno de Chávez. ¿Cómo la ven? Quitarle la careta a la oposición del gobierno de Chávez. Es decir, este señor en apenas 2 años cambió su perspectiva política e iba a desenmascarar a los rivales de Chávez, a los rivales de quien presuntamente lo estaba persiguiendo. Entonces Didalco Bolívar será otro Ricardo Sánchez. Pero sigamos viendo qué fue lo que sucedió. Didalco Bolívar presuntamente quería quitarle la careta a la oposición del gobierno de Chávez después que tuviera marcadas diferencias con su antiguo compañero de partido, Ismael García, al que acusó de serios hechos de corrupción en un programa de la emisora radial IBKE Mundial, que pertenece al Estado venezolano, donde el mismo Bolívar mencionó que en medio de comunicación privado alguno le quiso dar el derecho a expresarse libremente ante la opinión pública venezolana. Es decir, la razón por la cual él quería desenmascarar a la oposición de Chávez es porque Ismael García estaba inmerso en hechos graves, ¿no?, de corrupción. Yo no sé si esto será cierto, es probable que sea verdad, porque los políticos venezolanos, tanto de derecha como de izquierda, están embarrados de estiércol. Ahora, la cuestión es, ¿por qué te enteras cuando estás en el exilio, cuando te están persiguiendo, y por qué no se enteró de Didalco Bolívar cuando estaba trabajando con él? ¿No será que esas mismas irregularidades de las que presuntamente lo estaban acusando también tenían que ver con esos hechos de corrupción por los cuales estaba acusando posteriormente a Ismael García? Lo cierto de todo este caso, para no extendernos más, es que Didalco Bolívar es igual de salta talanquera que Ricardo Sánchez, y que antes supuestamente era un perseguido político y ahora está allí con los chavistas en la asamblea y ahora es rector del CNE, porque según Jorge Rodríguez ha tenido una destacadísima labor. Vuelvo a repetir, no es algo incongruente. Pero ya para terminar con este tema, no con el programa, sino con este tema, vamos a finalizar obviamente con Cilia Flores, quien ellos han llamado la primera combatiente. ¿Qué parcialidad puede haber en un CNE cuando está la mujer de, yo no le puedo llamar presidente, la mujer del dictador, allí fiscalizando qué es lo que se habla, cómo se mueve, qué movimiento hay realmente? Ellos saben cómo hacer las cosas, ellos saben dónde colocar cada pieza. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Hay algunos integrantes que pertenecían al Consejo Nacional de Primarias, ya lo posteé en Telegram, que están renunciando. Sin embargo, yo creo que el Consejo Nacional de Primarias va a determinar que esto va a ser algo autogestionado, es decir, va a haber un voto manual. No va a tener el mismo alcance, pero va a ser un voto manual. Al finalizar la grabación de este programa se determinó que en efecto las elecciones sobre las primarias serán de forma manual. ¿Qué va a acontecer después? Nadie en este momento lo sabe. Entonces lo único que le puedo pedir a ustedes es que no pierdan la esperanza, no se dejen tumbar. No se dejen tumbar, porque esto es una pelea, esto es una lucha y debemos seguir de pie. Entonces los invito a que sigamos eso, en pie de lucha. Por favor. Voy a decir algo que probablemente a ustedes ya les cause un poco de molestia porque lo relacionan con Leopoldo López, pero esto no tiene nada que ver con él, sino que había mucha realidad en este eslogan, y es: el que se cansa pierde, y nosotros no podemos cansarnos. No quiero que relacionen esto con una afinidad de mi persona hacia la parte política de Leopoldo López, claro que no, sino que debemos seguir y no debemos cansarnos, debemos seguir peleando y de pie. Ese es el objetivo de nosotros. Ahora sí pasamos a algo que ocurrió en una
entidad venezolana, y es lo que hemos venido denunciando desde hace algunos días, y es lo que pasa con los alimentos CLAP. ¿Esto de quién es Nicolás Maduro? Esto también será algún sabotaje por parte del gobierno norteamericano, del imperialismo, de los yanquis. Vean lo que pasó. ¿Cómo cree usted que la harina esa viene amarga? ¿No tiene coco? Y la harina de la comida La harina amarga. La harina se come, la harina es comestible. Sinceramente, si usted se come Si esa usted se harina, come. esta harina sí se la come. No se la Esta come. comida es no apta para el consumo humano. Yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de ver al alcalde y decírselo. Yo le digo. Bueno, esto que acaban de ver sucedió en la comunidad de Camunare Rojo, en el municipio Urachiche del estado Yaracuy. Bueno, como ya ustedes vieron, estaban denunciando que la comida del CLAP llegó en mal estado. Y es que así tiene a los venezolanos el régimen de Nicolás Maduro, como si fueran animales. Y ya lo mencionaba yo en programas anteriores, ni los animales deberían comer comida en ese estado. ¿Será que Diosdado Cabello, será que toda la comitiva, o será que, por ejemplo, no nos vayamos tan alto? ¿Será que los diputados, los concejales chavistas comen ese tipo de comida? ¿Será que ellos esperan la bolsita del CLAP? ¿Será que los escoltas de los políticos venezolanos esperan la bolsa del CLAP? ¿Será que los opositores venezolanos esperan la bolsa del CLAP? Tienen que comer esta comida en mal estado. Así de desigual es el socialismo en Venezuela. Entonces, esta es una prueba más, esta es una muestra más, y este es un motivo más por el cual nosotros no debemos permitir que, por muchas estrategias perversas que aplique el régimen de Nicolás Maduro, no podemos dejar que esto nos desvíe. El objetivo es uno solo, y es conseguir la libertad de Venezuela, sea por vía política o sea por vía de protesta. No me queda más nada que decirles. Será hasta la próxima. Esto fue Habla la Sociedad.